Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con el profesor Raúl Velázquez. Él es abogado, doctor en estudios políticos de la Universidad de Oxford y profesor de la Universidad George Washington, acá en Washington, D.C. Vamos a discutir con él varios puntos relacionados con la crisis que vive Estados Unidos en materia electoral. En breve vamos a empezar nuestra conversación, pero quiero antes invitarlos a participar en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. También quiero aprovechar para darle las gracias a todos aquellos miembros de nuestra plataforma patreon.com/Venezuela Política. Muchísimas gracias por su aporte. Bienvenido, profesor. Un gran placer tenerlo con nosotros en Sin Filtros. Hola, Maybord. Mil gracias por la invitación y qué gusto verte nuevamente. Sí, profesor, para mí también es muy grato poder conversar con usted y justamente medir su opinión en relación a lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos. Hemos visto que luego de la celebración de los comicios el 3 de noviembre, se ha generado un escenario en el cual hay un candidato que es perfilado como ganador y una serie de litigios en diferentes cortes que no permiten que las autoridades electorales hayan definido quién es el ganador de la contienda electoral. Estamos a la espera. Muchos de los grandes dirigentes piden paciencia a los ciudadanos norteamericanos para conocer quién va a regir este país en los próximos 4 años. Quisiera conocer su opinión al respecto. Bueno, indudablemente es una situación difícil, pero como muy bien dices, hay que tener paciencia, hay que esperar que se hagan los reconteos donde han sido solicitados. Es perfectamente normal que cuando ha estado tan empatado el resultado, el candidato perdedor quiera reconteo y eso lo que ocasiona es más legitimidad, ¿no?, al sistema. Entonces, hacer los reconteos en los lugares que se han solicitado y frente a los otros temas de la demanda, pues sabemos que el presidente Trump es una persona que le gusta pelear, que no es el primer litigio que va a enfrentar en su vida. Eh, el tema estaría en que los litigios sean decididos cuando sean iniciados y aceptados de la forma más rápida posible y también esas respuestas van a contribuir a darle legitimidad al sistema. Es una situación difícil, es una situación incómoda. El candidato perdedor pues obviamente va a hacer hasta lo imposible para ganar, de eso se trata la política, pues hemos visto en otros casos otros presidentes que han perdido y han aceptado de una forma mucho más generosa, pero sabemos que el presidente Trump le gusta y se fortalece a través de los procesos judiciales. Entonces, paciencia, esperar y esperar que de todo esto las decisiones ayuden a fortalecer el sistema político norteamericano. Si se llegara a demostrar el fraude, que todavía no hay evidencias, pues mirar en qué lugares se dio el fraude y si este fraude alcanza a quitar los votos necesarios que por el momento demostrarían el triunfo de Biden. Yo creería que se puede en algún lugar llegar a darse un replanteamiento, pero la mayoría de Biden esperaría uno creer que después de las reconteos y las aclaraciones, pues lo que haga todo este proceso difícil es fortalecer su triunfo, ¿no? Sí, en la medida en que se han venido presentando todos estos litigios y hemos escuchado las voces de varios jefes de campaña o en todo caso abogados del presidente Donald Trump, donde se han venido presentando evidencias en un lado, en el otro. Ahora se cuentan con algunos testigos que fueron interrogados a través de un affidavit y la invitación de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de los Estados Unidos en manos del fiscal William Barr. Todos estos elementos apuntan a que el proceso se va a extender. Ellos han señalado que es importante que se cuenten todos los votos, que se aclaren todas las dudas, porque no se ha definido
hasta el momento a través de las autoridades quién es el ganador de la contienda. Lo que demuestra futuro, porque todo indica que esto va a extenderse hasta el mes de diciembre, de acuerdo a los últimos reportes que se han señalado inclusive en el día de hoy. De ser así, el proceso extendido hasta diciembre, que no es la única vez en la historia de los Estados Unidos que ha ocurrido de esta manera, hay muchas preocupaciones porque los antagonismos de los dos bandos no quieren esperar y sienten que uno quiere pisar el otro. Si se observa a futuro, y esa es mi pregunta esencial en este particular aspecto, va a producirse una posibilidad de que el nuevo presidente, sea Biden o sea el presidente Trump, puedan gobernar en función del país, tomando en cuenta que hay una división que nunca se había visto o se reconocía que habían divisiones, pero hoy en día unos 70 millones están por un lado, otros 70 millones están por otros y no hay una línea de unidad clara porque nadie cree en el otro bando. ¿Qué se puede hacer en un país que tiene estas características? Bueno, es muy, muy preocupante, pero es el desafío que estamos viviendo en varios países del mundo, ¿no? Esa polarización que cada vez es mucho más extrema y que hace que familias, amigos y países se dividan de esta forma. Eh, Creo que es el gran desafío que está enfrentando la democracia hoy en día y creo que todavía no estamos conscientes de su gravedad, todavía estamos en la pelea, ¿sí? Eh, Más de 70 millones, o sea, votaron por Trump y hay que respetar esos 70 millones, es mucha gente. Independientemente de las creencias que podamos tener, tenemos que aceptar que hay otras personas que tienen otros puntos de vista y tendríamos que hacer un esfuerzo por entender por qué tal número de personas están votando por uno y por el otro lado y, e incrementándose la polarización. La democracia en el mundo hay que salvarla en cada uno de los países y no estamos haciendo todavía lo suficiente, no hay liderazgos. Yo creería que se necesita que los expresidentes y figuras reconocidas en los Estados Unidos hagan el esfuerzo por acercar, por entender, por mirar lo bueno de lo que está ocurriendo, ¿no? Ayer estaba yo revisando unas cifras de una encuesta que hizo el Pew Center de tanta investigación y que ha alertado sobre esta polarización y me pareció interesante ver que pese a la polarización hay unos puntos en donde disminuye la polarización, eh, pese a que piensan distinto, y tenemos que aceptar que hay como dos grupos en este momento que tienen unas gafas distintas y están viendo la realidad de manera distinta, ¿sí? Y esa es la humanidad. Eh, También leer en esas entrevistas y en esos resultados que todos quieren un presidente que gobierne para todos. Eso me pareció interesante en la respuesta. Todos quieren un presidente que gobierne para todos. O la gran mayoría de los encuestados se ponen de acuerdo en aceptar que se impongan unos tributos a las personas más ricas, ¿sí? Entonces, fíjate que tenemos que entender en medio de esas diferencias cuáles son los puntos en común, eh, apelar a que la democracia es un sistema que es fruto de la evolución de miles de años y que es el mejor sistema entre los sistemas posibles, que no podemos arriesgarnos a perderla y que en medio de esa polarización que es normal, eh, hay que identificar esos puntos comunes para producir unas políticas en donde sobre esos puntos comunes vayamos hacia adelante. Lo difícil en estos casos es el fenómeno de, 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 de la personalidad, ¿no? De la personalidad de los candidatos. Y sabemos que el presidente Trump tiene una personalidad muy, muy especial, muy fuerte, muy de contienda. Entonces, ¿cómo hacemos para separar la personalidad de los candidatos? ¿Sí?
de los temas importantes que todo país tiene que enfrentar, ¿sí? Y construir sobre esa agenda común. Y cómo hacemos para que esos líderes republicanos, por ejemplo, en su momento el ex candidato McCain, la forma como aceptó el republicanismo, hay personas que son muy valiosas y en el Partido Demócrata hay personas que son muy valiosas, que están preocupadas, que les duele lo que está ocurriendo. Tienen que salir, tienen que hablar, tienen que sentarse, tienen que decir Estados Unidos está por encima de la personalidad de los intereses de una coyuntura. Eh, Tenemos luces y sombras, pero nadie aquí tiene la verdad absoluta. Pongámonos de acuerdo sobre unos mínimos. Entonces sería muy interesante ver a este grupo de personalidades, hombres, mujeres, que les duele lo que está ocurriendo, sentarse y decir, vamos a respetar los resultados de los procesos que se den de aquí hasta diciembre. Creemos que estos procesos son legítimos. Cualquier perdedor en unas elecciones puede pedir reconteos o hacer demandas. No ver eso como una amenaza. Y vamos a respaldar los resultados que nuestro sistema jurídico, que el sistema judicial arroje. Pero se necesita eso, se necesita liderazgo, se necesita personas, y no necesariamente son de la clase política, pueden ser personas del mundo empresarial o del mundo filantrópico, que estén diciendo, somos buenos, no son los, porque eso me preocupa un poco, que he visto, que hay personas que salen a decir, qué bueno que perdió Trump, porque Trump es el malvado del paseo, pero este Trump representa 70 millones y 70 millones no son malvadas. Por alguna razón votaron por él. Entonces, tratemos de entendernos. Sabemos que les preocupa el tema de la economía, el tema de la seguridad, el tema de las guerras comerciales. Entonces, tratemos de no pensar tanto en los personajes y sus personalidades, sino en lo que hace a la nación, en que pese a la polarización, todavía en las respuestas hay puntos en común y a salvar la democracia. Si no hay líderes que lideren en este momento esa unión, pues es mucho más difícil, ¿no? Mucho más doloroso lo que está pasando. Es posible que sean las decisiones, es posible que el margen de votos registrados le den el triunfo a Biden, pero ¿en dónde están las personas tratando de salvar la democracia y tratando de generar la unidad? No las veo. ¿Sí? Biden dice que lo quiere hacer, pero Biden en este momento está dentro del conflicto. Debe haber otras figuras, otras personas que hagan entender que no son malos los que pierden, ¿sí? Que la democracia se trata de ganar y perder y que los que pierden, quizás pues había un candidato que no convencía, pero que las políticas de los republicanos han sido importantes y tienen por qué existir. Eso no lo veo, ese vacío de personas no existe todavía, ¿no? A mí me gusta citar el ejemplo del Cuarteto Nacional para el Diálogo Tunecino, que tuvo un movimiento interesante que se ganó un premio Nobel de Paz. Entonces hay que hacer un cuarteto en los Estados Unidos, hay que hacer una orquesta en los Estados Unidos, unos grupos de la sociedad civil, siendo republicanos, siendo demócratas, que les digan a los candidatos, ustedes son simplemente unos representantes, ¿sí? Pero aquí estamos nosotros defendiendo nuestro país y vamos a fortalecer la democracia, vamos a respetar el resultado, pero por favor ya calma porque ustedes no son los únicos. Aquí hay otras personas que estamos abogando por sacar adelante la democracia en los Estados Unidos y eso hay que hacerlo en los otros países. Tal vez por el coronavirus no hay suficientes personas que lo hagan, ¿sí? Pero hay que aceptar que el coronavirus es una tragedia, hay que vivir con ella y hay que también comenzar a mirar otros aspectos importantes que están en juego y que sus consecuencias pueden ser pues aún peores que las del coronavirus, ¿no? Que es la ruptura de la democracia en cualquier nación. Sí, ciertamente. Hay algunos expertos que han señalado, incluso acá en este mismo programa, que el hecho de que se haya generado todo este proceso donde hay acusaciones de fraude, muertos que votaron, problemas en los software, etcétera, todo eso podría ser al final sano para la democracia. Porque si se logra establecer que hubo fraude o que hubo elementos irregulares
con evidencias, con testigos, etcétera, eso permitiría depurar el sistema para que en los próximos procesos la gente sienta confianza en el sistema electoral y en las instituciones. Y eso podría de alguna manera hacerle bien. Esto sería más bien una opinión bastante optimista sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. De Las acuerdo. cifras de los colegios electorales en los lugares donde se están manejando los números todavía no han dado como ganador a Biden. Ayer se sumó el último estado que cerró las votaciones, que fue Alaska, al presidente Trump, pero con excepción de los medios de comunicación liberales, no existe ningún organismo que haya dicho que Biden es el ganador. De hecho, dentro del sistema y la comisión que trabaja para los procesos de transición, señaló en el día de ayer que no realizará ningún tipo de actividad con el equipo de Biden hasta tanto no haya una certificación por parte de las entidades correspondientes de que Biden o Trump, quienes fueron los ganadores de este proceso. Lo que conlleva pensar que ciertamente hay un respeto de cada uno de los elementos que forman parte del gran proceso. ¿Usted también cree o no de que todo este escándalo de fraude, de gente que vota, que ya murió hace un siglo, puede beneficiar porque puede fortalecer las instituciones y tal vez Sí, Medibor. corregir los errores que hay? Claro, Medibor. A mí me parece que, eh, como lo discutimos en clase, hay que mirar este proceso en su complejidad, en su complejidad. Y hay que entender los efectos organizadores del desorden y del caos. ¿Sí? Entonces no hay que tenerle miedo al caos, no hay que tenerle miedo al desorden, porque el desorden y el caos ha producido resultados fantásticos. Entonces, a mí me parece bien lo que está ocurriendo. Hay que, incluso si uno mira las cosas desde la complejidad, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que Estados Unidos es una gran nación. Estados Unidos tiene unos aportes que ha hecho a la humanidad desde su sistema político muy interesantes, pero es un país grande y es un país que está demandando mejorarse continuamente y quizás la academia estaba pensando mucho en la democracia en otras partes del mundo, ¿sí? Y han descuidado un poco lo que está ocurriendo en su propio frente. Entonces, a mí me parece fantástico ver las opiniones de los académicos sobre cómo mejorar el sistema electoral, ¿no? Y aceptar que el mundo ha cambiado y que la polarización es un fenómeno existente y fortalecer y hacer las reformas para que en 4 años no ocurra lo que está pasando, pero creo que esta insatisfacción con ciertos aspectos del sistema electoral ya se habían manifestado desde antes, ¿no? Hillary Clinton ganó en número de votos, pero no en número de consejos de electores en el colegio electoral, y también lo que ocurrió con el presidente Al Gore en la Florida, y algunos tipos de errores en los mismos formularios que podían confundir el voto. Entonces, ha sido reiterado que el sistema electoral de los Estados Unidos tiene unas fallas, ¿sí? Y creo que esa debe ser una de las tareas que este equipo, este cuarteto nacional o quinteto o orquesta, en donde hay académicos prestigiosos, y empresarios prestigiosos, pongan el dedo en la llaga y digan, bueno, pues ya tenemos que hacer una reforma, que no sea un tema de que los medios de comunicación son los que registran o no registran los triunfos según sus afinidades, porque también encontramos la polarización en los medios de comunicación, sino que haya más institucionalidad. Entonces estoy absolutamente de acuerdo. Este desorden, este caos, tiene que ser productor de mejores instituciones, entendiendo las instituciones como reglas de juego para salvar la democracia, pero no solamente son las reglas de juego, necesitamos ver los líderes, necesitamos ver los académicos que hablan sobre democracia en el mundo, que los leemos en sus textos, en los journals, que sabemos que están en Harvard, que están en Berkeley, que están en los distintos, ¿en dónde están? ¿En dónde están cuando hoy hay redes de comunicación y cuando hoy hay
Hay formas y hay ejemplos como ese premio Nobel de Paz en Túnez, ¿no? Y me parece que si se logra aprovechar esta crisis y se logran diseñar instituciones para salvar la democracia, ¿sí? Bajándole un poco al culto a la personalidad, ¿sí? Al culto al mesianismo en los que muchos medios de comunicación le han jugado y han incrementado el papel del populismo. Si le bajamos un poco a eso y decimos, sí, son presidentes. Por ejemplo, de pronto Estados Unidos pudiera pensar una reforma para extender un poco más el periodo de gobierno de 4 a 5 años, ¿sí? Y eliminar la reelección, porque la reelección es perversa en los sistemas políticos. Nosotros lo hemos vivido en Colombia. ¿Sí? A mí personalmente no me gustaba ver al presidente Trump haciendo la campaña electoral con el avión del Estado atrás de él o haciendo las manifestaciones en la misma Casa Blanca. Me Bueno, pero parece que hay un... eso es práctico. Sí, pero en el caso del avión eso suele ocurrir cuando el presidente es candidato, no solamente con el presidente Trump, sino con los anteriores también ocurrió lo mismo. Sí, pero desde el Hay punto un de vista... aspecto importante, Sí, profesor. Ujú. dime. Sí, adelante, adelante. No, 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 solamente No, que le quería preguntar justamente, sí. sí, le quería preguntar sobre el rol de los medios y de las redes sociales en este proceso y en los otros que hay en algunos otros países, pero particularmente en este momento se ha llovido las lluvias de crítica en función del rol de los medios y Sí, particularmente de la censura que se ha generado en las redes sociales con un bando de lo que está participando en la contienda. sí, parte del caos ha hecho incluso que muchos medios de comunicación tomen partido, ¿sí? Y eso es más que evidente. Yo creería que parte de la reforma institucional irá ¿no? desde reglas de juego, en donde además de académicos y filántropos y filántropos y personas de la industria, deberían estar entonces los grandes periodistas también en este cuarteto, tratando de hacer unos acuerdos para evitar que algunos medios de comunicación se conviertan en caja de resonancia de un candidato o en contra del otro candidato. Controlar las redes es mucho más difícil, pero los medios de comunicación también pudieran ser una apuesta por la democracia, porque sería muy triste que por no hacer esta defensa colectiva de la democracia, permitamos que el caos se desborde. El caos y el desorden organiza en la medida que haya unas fuerzas que conduzcan hacia la organización. Pero si este caos que ha venido manifestándose ya desde otras elecciones no tiene liderazgo y un liderazgo colectivo, puede las cosas llegar a descomponerse mucho más, que ese es el gran peligro, ¿no? Uno no sabe hasta qué momento, yo pensaba en algún momento, así como tenemos un caso triste de lo que ha ocurrido en Venezuela, yo no sé si en algún momento un escenario pudiera ser que el 20 de enero Trump no quiera salir. Puede llegar a ocurrir, pero si salen unas personas a rodear y a defender las instituciones, esa presión a decirle, bueno, aquí estamos todos velando por la democracia y no por unos candidatos. Los candidatos son una representación, ¿no? Yo volvería a poner volver el tema por ejemplo, el uso de la Casa Blanca para una campaña presidencial y para la reelección. Yo creo que vale la pena uno poner el debate en la mesa. ¿Será que extendemos el periodo de gobierno y evitamos la reelección para evitar que un candidato utilice como los bienes del Estado en su propio beneficio, en su propia campaña? Yo creo que se vieron cosas en esta campaña que son dolorosas, que son tristes, que uno no lo esperaría ver en los Estados Unidos, sino más en una banana republic. ¿Sí? Y lo hemos visto, el mundo está mirando a los Estados Unidos como dice, pero ¿qué pasó aquí? Y entonces se necesita que se sacudan los actores, los líderes importantes de todos estos medios, de todas estas academias, de todas estas empresas,
para decir esto no puede volver a ocurrir, porque hemos crecido, porque se nos sale el conflicto de las manos y no sabemos en dónde podemos terminar. Es como una pareja peleando puede decirse cosas horrorosas. Eso ha pasado aquí, se han dicho cosas, esos debates, recordemos los debates, el primer debate que se tuvo, se está desbordando, se está saliendo el caballo de control. ¿Sí? Hay que mantener el caballo y volverlo a restablecer y que esto que ha ocurrido dé una información para mejorar. Ese Sí, sería un poco. profesor. Sí, y el otro tema es que en vista de que hay dos bandos casi iguales, Casi iguales. uno azul y uno rojo, eh, le preguntaría, en el caso de los partidos políticos como tal, el Partido Demócrata estaba aspirando a arrasar con una ola azul todo el país, pero no ocurrió, eso no fue así. Y el Partido Rojo estaba en una expectativa de lograr mantenerse. Estamos observando con mucho interés lo que está ocurriendo con los votos en el Senado y en la Casa de Representantes, donde el Partido Republicano ha subido en escaños que no se esperaba y hay un pleito entre las cabecillas del grupo demócrata porque consideran que los discursos a favor del socialismo le hicieron daño al Partido Demócrata, particularmente este verbo encendido de Ocasio Cortés y el grupo que la acompaña. ¿Cuál es, o sea, cómo ve usted esa capitalización de los logros obtenidos por los dos grandes partidos? Sí, yo creo que una cosa es la política nacional y otra cosa es la política local, ¿no? Cuando uno ve ese mapa se ve insatisfacción de los ciudadanos. Los ciudadanos que están insatisfechos no solamente pueden ser los del centro, centro izquierda, también están insatisfechos ciudadanos del centro derecha, que no sienten que las políticas que se están tomando son las adecuadas. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que leer esas cifras y esos resultados a nivel nacional del colegio electoral y de la Cámara de Representantes y del Senado, tratando de ver y tratando de decantar, ¿no? ¿Qué tanto puede ser pasión y un comportamiento tribal y ya un comportamiento irracional, pero también qué tanto puede ser una manifestación de que las políticas públicas que se están haciendo por el sistema político no están satisfaciendo las necesidades de los empleados, de los trabajadores, de los sindicatos o del campesino, del granjero. Entonces, ahí creo que hay que analizar muy en detalle, tratar de ver cuál es el voto apasionado, el voto irracional, el voto fanático, como el del hincha por un equipo de fútbol o por un equipo de béisbol, ¿sí? Que existe, pero también tratar de entender que hay personas, por ejemplo, yo tengo amigos estadounidenses que votaron por Trump y yo no me siento, no creo que ellos sean malas personas. Sí, yo creo que el presidente Trump ha tenido unos comportamientos equivocados, pero no creo que los ciudadanos por votar por él estén avalando 100% de Trump. Sencillamente no les gusta las otras alternativas, ¿no? Y no podemos olvidar que la candidata Clinton perdió hace 4 años y no convenció porque era como la esposa de Bill Clinton. Entonces hay algo también en el funcionamiento de los partidos que no están permitiendo la renovación y el surgimiento de nuevos liderazgos, ¿no? Entonces se percibe un poco que es la esposa de Clinton la que quiere ahora ser presidente y que fue gobernadora, como ciertas dinastías, ¿no? Y la gente se revela contra eso. Y en el caso del presidente Biden también, pues se ve que es una persona de edad, una persona muy mayor que fue el vicepresidente Obama, como que hay muy pocas personas en el abanico electoral. Entonces los partidos tienen, y bueno, y también en el Partido Republicano, pues que se fue colando hace 4 años Trump y llegó a ser presidente, y luego pues ya como presidente, pues el partido se pliega a él. Entonces hay también la necesidad de revisar esas reglas de juego al interior de los partidos, para que al interior de los partidos se generen nuevos liderazgos, ¿sí? Y que esos liderazgos en pirámide estén permitiendo que incluso lleguen personas frescas y distintas a las candidaturas, ¿no? Pero eso no está ocurriendo
lo suficiente en una democracia como los Estados Unidos, como que se cierran las oportunidades y eso no está bien. A veces los que quieren gobernar son los que gobiernan bien, son los que no quieren gobernar. Y una trampa que encontramos nosotros en nuestra democracia es que los que tienen mucha ambición y mucho deseo de figurar son los que terminan copando estos espacios. Entonces, esa sería una pregunta para considerar en los partidos y en los sistemas electorales. ¿Cómo hacemos para que los que pueden gobernar bien y no tienen un comportamiento mesiánico, un comportamiento populista y no tienen ambición de poder, lleguen a gobernar las naciones? Están llegando muchas veces a gobernar las naciones personas sin experiencia, muy ambiciosas, y eso está produciendo un resultado negativo en materia de las políticas públicas y en el mismo funcionamiento de la democracia y en el mismo indignación ciudadana de un lado o del otro lado del espectro. Entonces, las preguntas para salvar la democracia también están ahí. ¿Cómo hacemos para que el sistema electoral, las reglas de juego permitan que personas que pudieran gobernar mejor, sin ambiciones personales, sin el deseo de consolidar una empresa o una dinastía, lleguen? Y no lo estamos logrando. Creo que no lo estamos logrando en muchos países, ¿sí? Y queda en manos de personas muy ambiciosas, muchas veces inexpertas o con deseo de poder, que son las que llegan y ahí vemos las consecuencias en más de un país en la región. Bueno, profesor, quería darle las gracias por haber participado y dar su opinión sin filtros. Muchísimas gracias. Maybor, siempre será un gusto verte. Mil gracias por la invitación y muchos éxitos. Hasta luego. Y bueno, y queremos agradecerle a todos ustedes por haber participado en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Nos despedimos hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros.